En esta sesión veremos los permisos enfocados en logística de salida, es decir, ventas. Para ello, pues, es importante que definitivamente vamos a aplicar lo que ya vimos en la sesión anterior, es decir, en la sesión anterior nos enfocamos en cómo definir permisos a través de grupos de usuario, dígase roles, cómo estos se asignan a un usuario, y toda esa parte definitivamente no, hoy la vamos a ver ya en la práctica, ¿verdad? Además de lo que vimos en la sesión anterior, pero realmente nos vamos a enfocar más en explicar los distintos permisos con los que SAP cuenta. Es importante mencionar que nosotros, para poder pues dominar y manejar todo este aspecto de los permisos, debemos de utilizar pues siempre la documentación de SAP, la cual nosotros ya hemos agregado como parte de la documentación del webinar. Voy a mostrarles por acá la documentación. He agregado este documento, que es el documento oficial de SAP, de cómo se manejan las autorizaciones en la versión SAP 9.3, que es la versión más actual, la última versión vigente de SAP como tal, ¿verdad? Estando claros que SAP ya tiene la versión número 10 en un proceso de lanzamiento. En este momento está en lo que nosotros le llamamos una versión beta. Entonces, pues esperamos que en los próximos meses ya sea liberada. Entonces, en este momento para este webinar, la última versión por parte de SAP es la versión 9.3, por lo cual sobre ella estamos haciendo la aclaración. Este documento, voy a mostrarlo por acá. Ok, vamos por acá. Listo, ¿verdad? Es un documento de 130 páginas, lo cual desde ahí nosotros identificamos que probablemente pues es una de las razones por las que no necesariamente pues se le da la revisión correspondiente. Muchas veces nos retroalimentan los departamentos informáticos, los administradores del sistema, que quizás van más a la práctica y ven de una vez las autorizaciones, pero realmente nosotros sí les recomendamos que este documento lo tengan siempre a la mano. De igual forma, pues pueden ver que SAP maneja hoy en día muy bien su documentación, en el sentido de que nos hace ver cuál es la versión del documento. A mí particularmente eso me gusta mucho, me ayuda mucho para poder saber qué versión es que estoy utilizando. Esta versión, que es la versión para SAP 9.3, pues en este caso es del 30 de octubre del 2019. Entonces, pues la verdad es una versión por la fecha bastante reciente. Eso nos da la claridad o tranquilidad que va a incluir la mayor cantidad de funcionalidades que SAP tiene. Recordemos que SAP también va generando, además de la versión mayor, que en este caso sería 9.3, va liberando también los PLs o Patch Level. Entonces, en cada uno de ellos surgen nuevas funcionalidades. Por eso es importante, pues siempre consultar con soporte, idealmente. Muchos de ustedes pues tienen acceso directo a los portales exclusivos de SAP, pero nosotros estamos a la orden para poderles validar y entregar la documentación más actualizada de lo que ustedes necesiten, incluyendo este documento que nos explica cómo definir las distintas autorizaciones. Entonces, este documento, vemos que acá está agrupado principalmente por cómo está la estructura de menús dentro de SAP. Hoy, pues, como mencionábamos, nos vamos a enfocar en los aspectos de ventas. Es bastante detallado, nos aclara todos los aspectos que son importantes a definir y cada uno de los permisos que vamos a encontrar en el árbol de autorizaciones, y nos va indicando, ¿verdad? ¿Qué permiso va a indicar? Si le doy autorización completa, si le doy la autorización de solo lectura o no autorización, ¿verdad? Es bastante explícito al respecto. Sin embargo, pues sí, definitivamente ya en el día a día es importante poder validar el permiso y no solo asumirlo basado en la teoría o en la documentación por parte de SAP, ¿verdad? Entonces, pues esto va a ser la guía. Definitivamente que lo que buscamos en este webinar es aclarar con más ejemplos cada una de nuestras autorizaciones, pero es importante mencionar que nos basamos en esto, ¿verdad?
Es decir, la cantidad de autorizaciones por parte de SAP Business One es bastante grande. Yo definitivamente les puedo decir que no es que conozca o que me sepa de memoria todos esos permisos, no, definitivamente que de acuerdo a las necesidades que van surgiendo, pues definitivamente que nosotros nos apegamos al documento y por supuesto que hacemos algunas validaciones previas en un ambiente test. Esa va a ser siempre la recomendación. Antes de pues, realmente aplicar autorizaciones en un modelo, en un ambiente productivo, lo ideal es hacerlo en una copia de la base de datos, lo cual sea un ambiente test, validar esos permisos, validar que el usuario opera correctamente y luego pues ya aplicarlos en el ambiente productivo. ¿Y esto por qué, verdad? Porque si yo no concedo los permisos adecuadamente, pues ya le creo molestias al usuario e incluso a los propios clientes, ¿verdad? Porque puedo afectar a los clientes debido a que no le concedí un permiso adecuadamente a un usuario. Entonces, pues ya viene varios problemas de ese tipo. Entonces, la recomendación es siempre hacerlo en un ambiente test. Como les decía, nosotros en Integra, incluso, pues, obviamente que tenemos certificaciones, que nos dedicamos de lleno a esto en SAP Business One día con día, y pues ya tenemos varios años de experiencia y al final un equipo grande para poder compartir este conocimiento. Siempre realmente hacemos un ambiente de pruebas para afinar permisos y demás. Esa es la recomendación, ¿verdad? Entonces, realmente lo ideal es poderlo manejar en ese ambiente test antes de pasarlo a productivo. Esa es nuestra recomendación. ¿Ok? Entonces, en nuestro ambiente que estaremos trabajando el día de hoy, voy a mostrarles, eh, yo me encuentro ya conectado hacia nuestro ambiente en la nube. ¿Ok? Nos encontramos en la versión SAP 9.3 o HANA PL11. En este ambiente he creado ya algunos usuarios. ¿Ok? Vamos a ver por acá los usuarios para que establezcamos cómo está el escenario. ¿Ok? En primera instancia, entonces tenemos al usuario Luis Pérez. Voy a hacer una copia por acá a una hoja de cálculo para que conforme vayamos avanzando en los escenarios podamos tener esa claridad. Hola, hola, perdón, por ahí tuvimos unos inconvenientes técnicos y me desconecté un momento de la sesión. Continuamos para retomar el tema, pues hablábamos que nos estamos enfocando en este momento en los permisos de logística de salida de ventas y estamos mostrando en este momento nuestro ambiente en el que nos estamos conectando. Ok, en nuestro ambiente, SAP Business One 9.3, PL11, un HANA. Tenemos nuestro primer usuario, que es Luis Pérez. Mencionaba que iba a estar colocándolo acá en un archivo Excel para que tengamos mayor claridad posible. Su nombre es Luis Pérez. Nosotros utilizamos el vínculo hacia cuentas de dominio porque utilizamos la funcionalidad de Single Sign. Y este usuario, a nivel de licencias, tiene actualmente asignada una licencia CRM. Vamos a remarcar por acá, que es más claro.
una licencia CRM y le asignamos normalmente pues las licencias genéricas, le llamo yo, Zapadons, Workflow, B1i, SDK Tools, ¿verdad? Ok, eso ya tiene este usuario asignado. Entonces vamos a colocar en nuestro archivo de Excel la licencia. Es una limitada CRM. Okay. Veamos qué otro usuario tenemos por acá. Tenemos a el usuario César Gutiérrez. Este es su usuario de dominio. Y César tiene asignado una licencia limitada logística y las genéricas como yo le llamo. Limitada logística. Y el usuario de Marta Castro. Que tiene una licencia profesional. Y las licencias genéricas. ¿Ok? Esto lo hemos asignado estratégicamente. Recordarán que en la sesión anterior del webinar hablábamos mucho al respecto del hecho de que alguien que tuviera una licencia profesional no necesariamente tenía que ser un superusuario. Normalmente cuando se daba ese escenario era por necesidades de acceso a múltiples funcionalidades que con una sola licencia limitada el usuario no podría. Entonces, muchas veces la solución es asignarle una licencia profesional. Vamos a hacer el énfasis entonces en que el usuario de Mcastro no es superusuario. Estamos cumpliendo esto porque ella no es un administrador del sistema, entonces no lo coloco o no le configuro la funcionalidad de superusuario. ¿Okay? Énfasis en ello, ponemos en práctica lo que hemos visto previamente. Entonces, con estos usuarios, nosotros pues ya nos encontramos o vamos a hacer el proceso de autenticación. Eso lo vamos a colocar acá, que es una licencia profesional. Okay, vamos a loguearnos con cada uno de estos usuarios.
autenticamos con el segundo usuario. Y ahora con el tercero. Listo. No, no voy a ingresar a SAP Business One para, porque vamos a asignar aún autorizaciones. Entonces, ingresar solo me permitiría que en vano tuviera que volver a ingresar a SAP Business One. Solo voy a hacer una pequeña pausa. Solo voy a hacer por acá una conexión. Y listo. Vamos a verificar entonces conexiones por acá. Y listo, perdón. Por ahí lo que es que estoy trasladando todo hacia el segundo monitor para que tenga ustedes una mejor visualización de lo que vamos realizando. ¿Ok? Entonces, iniciamos. En este aspecto, es importante mencionar que, aunque nos estamos enfocando en concederle autorizaciones del módulo de venta al usuario, por la integración que existe dentro de SAP Business One, que definitivamente es uno de sus grandes poderes o definitivamente el gran plus de SAP, que es el hecho de la integración que tiene entre todas sus funcionalidades, pero eso también a nivel administrativo pues tiende a hacerlo en algún momento el que tengamos que tener mucho cuidado con ello. Entonces voy a mostrar en este momento el cómo al final otras configuraciones también van a ir de la mano, incluso con algo tan sencillo, podríamos decirle, como darle un permiso a estos usuarios al módulo de ventas, ¿ok? Para ello, entonces, en este momento mi objetivo va a ser concederles permiso a estos usuarios en modo consulta, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar nuestro conocimiento. El primer aspecto es crear un grupo de usuarios. Como recordarán, pues yo utilizo el cruzar todos los tipos, pero si ustedes por alguna razón no quieren manejarlo de esta manera, pueden utilizar el grupo autorización. Y voy a crear entonces un grupo llamado vendedores. Voy a crearlo. Y ahora el siguiente paso será asignar usuarios, ¿verdad? Entonces nuestro primer usuario, recordemos que entonces es Luis Pérez, César Gutiérrez y Marta Castro. Voy a asignarlos de una vez a los tres. Voy a actualizar. Y eso significa entonces que estos tres usuarios ya pertenecen a este grupo. Vamos de lleno hacia las autorizaciones generales.
Listo, estamos en las autorizaciones generales. Sección de grupos, recordemos que vamos a definirlo a través de los grupos, vamos a usar ya las buenas prácticas que conocemos en SAP y el objetivo en este momento es hacer una asignación del módulo de ventas completo de tipo lectura, ¿verdad? Entonces, por acá nos encontramos en el módulo de ventas. ¿Ok? Módulo completo, no voy a expandirlo. Y voy a concederle solo lectura. ¿Ok? Actualizo el mensaje de SAP que indica que la modificación de la autorización de grupos modificará la autorización de todos los usuarios de este grupo. ¿Desea continuar? Sí, ¿verdad? Ese de hecho es el objetivo que necesito. Ok, listo. Recordemos que si nosotros validamos en cada uno de nuestros usuarios, módulo de ventas, vemos que entramos a cada uno de ellos. El usuario como tal tiene falta de autorización porque no le he invertido ningún esfuerzo o tiempo a asignarle permisos a este usuario, pero recordemos la autorización efectiva, el cual nos indica, ok, él tiene acceso de tipo lectura. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo vendedores, ese grupo tiene autorización de solo lectura. ¿Ok? Entonces, sencillo, tengo 3 usuarios, no tengo que repetir, no tengo que ir con cada uno de estos usuarios y es ahí donde se vuelve sumamente poderoso y eficiente realmente para nosotros esta funcionalidad, ¿verdad? Porque si ahorita podemos tener 3 vendedores, pero luego agregar vendedores, pues realmente no debería invertir tanto tiempo y esa gestión se, se vuelve muy eficiente para el departamento informático. Ok, entonces ya se tiene esta autorización, vamos entonces a validarla con el usuario. En el primer usuario, vamos a ingresar a SAP. Y listo, ya está. Ya hemos ingresado con Luis Pérez. Recordemos nuestra hoja de cálculo con los usuarios. Él tiene una licencia CRM. Vamos al módulo de ventas. Por ejemplo, tratemos de ingresar a oferta de ventas. Ok, tenemos este mensaje, ¿verdad? Para generar este documento, primero defina la serie de numeración en el módulo gestión. Ok, este error de hecho o este mensaje que se da normalmente, yo les retroalimentaría que a nivel soporte recibimos un buen número de incidentes cuando se crea un nuevo usuario, cuando llega un nuevo empleado a su organización. Normalmente se tiene este tipo de mensajes cuando se ha definido autorizaciones al usuario, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros hacemos el énfasis en el que aunque estamos enfocados en este momento en darle autorización de solo lectura hacia el módulo de ventas, no debemos de olvidar otros permisos que dentro de SAP se vuelven relevantes. En este escenario de la serie de numeración, realmente a través del webinar pues no podemos explicar todas las funcionalidades de SAP, pero brevemente pues esto se refiere a lo siguiente. Se refiere a que en este caso una oferta de ventas y todos los documentos dentro de SAP tienen una serie de numeración.
¿verdad? Puedo tener muchas series de numeración, cada giro de negocio tiene sus necesidades y puedo tener múltiples series de numeración por distintos fines. Esta serie de numeración, si nosotros la buscamos, hay una gestión y una autorización de numeración de documentos. Entonces, por ejemplo, acá, en el caso de, estamos en la oferta de ventas, al presionar acá doble clic, llegamos a la serie de numeración y acá es donde yo puedo agregar más series de numeración con aspectos de primer número, siguiente número, último número, puedo usar prefijos, pero la parte importante y que quizás realmente no se le presta atención a veces a esa configuración, es el grupo, este grupo, ¿verdad? Ok, vemos por ahí un 1. Normalmente, pues, lo damos, incluso como mencionaba, no le prestamos la atención que corresponda. Este grupo es referente a las autorizaciones de usuario, los permisos de usuario. Ese grupo, lo que sucede es que SAP por defecto trae 10 grupos en los que yo puedo asignar cada serie de numeración a distintos grupos. ¿Con qué fines? Con fines de que yo pueda restringirle el acceso a los usuarios. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Pues tengo todas mis operaciones de compras que son referente a servicios varios, es decir, energía eléctrica, arrendamiento, similar, pero también tengo otro tipo de documentos que son honorarios, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si mis gerentes o directores me facturan, y esa es una información sumamente delicada, entonces yo solo tengo ciertas personas a las que le concedo acceso a todo lo que tenga que ver con documentos de honorarios y al resto de usuarios que operan documentos de compras, pues les doy el acceso únicamente a toda la serie de numeración de gastos varios, ¿verdad? Por llamarle de alguna manera. Ok. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que esta serie de numeración tiene el grupo 1, eso a nivel concepto. Ahora, a nivel de autorizaciones generales, ¿dónde repercute esto? Vamos nuevamente al grupo vendedores. Esto se encuentra en la sección de gestión, inicialización del sistema, series de numeración, ¿ok? Entonces, acá están los 10 grupos de numeración. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vemos que vendedores, a todos los grupos, grupo 1, 2, 3, 4, hasta el 10, tiene falta de autorización, no tiene autorización. Por eso entonces fue que cuando trató de acceder a una oferta de ventas, SAP fue a validar esta funcionalidad y él no tiene esa autorización. ¿Ok? Entonces, lo que hablábamos, ¿verdad? Realmente a nivel de las autorizaciones o permisos de usuario, empieza también a impactarnos el hecho de la integración que tiene SAP en sus distintas funcionalidades, lo cual, como mencionábamos, pues es algo muy bueno, es algo muy genial por parte de SAP Business One. Sin embargo, a nivel administrador del sistema, es claro que esto nos implica aún ser más meticulosos en la definición de las autorizaciones. Como mencionábamos, si yo antes de notificar que ya le concedió los permisos a un usuario, y normalmente esto informática se lo notifica al gerente de área, al jefe de área, o incluso a su superior, al gerente general o director general, probablemente vamos a quedar mal, ¿verdad? Probablemente si hubiéramos ahorita indicado, ya te concedí los permisos, por favor ingresa, probablemente no va a ser muy buena la sensación de que ingresa y que falla, ¿verdad? No puede usar. Imaginemos que nosotros tenemos que salir a una reunión, tenemos que salir de viaje y va a tener que esperar a nuestro regreso probablemente para que corrijamos ese aspecto. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿O qué, cuál es nuestra recomendación y hacemos énfasis? Validémoslo siempre en un ambiente test, ¿verdad? Y hasta que estemos seguros que realmente ya cuenta con todas esas autorizaciones, pues entonces ya nos comprometemos o afirmamos que los permisos son correctos. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto por acá y le voy a indicar que tienen autorización total al grupo 1. ¿Ok?
Muy importante, ¿verdad? Porque acá no habla a nivel de permisos o no me indica grupo uno de las ofertas de ventas o grupo 2 de las ofertas de ventas. No, es general. Son 10 grupos y esos grupos los voy a usar para todas las series de numeración. ¿A qué me refiero con ello? Yo me enfoqué ahorita en el documento de oferta de ventas, pero todos los otros documentos dentro de SAP tienen ese mismo concepto, ¿ok? Estoy en pedidos, grupos, estoy en facturas de clientes, por ejemplo, y tiene estos grupos, ¿ok? Entonces, realmente hay que definir bien esa estrategia y definirla por todos los documentos que se van a utilizar. Son 10 grupos, en algunos escenarios nos han transmitido los clientes, no, es que quisiera que fueran más, ¿verdad? Que fueran 20, que fueran 25 por mis necesidades. Ok, de momento, SAP en su última versión, que es la versión 9.3, únicamente cuenta con 10 grupos, entonces hay que buscar la manera de poder usar la estrategia adecuada para poder aprovechar esos 10 grupos. ¿Ok? Nuevamente entonces, ya hemos concedido esa autorización. Probablemente antes de ir a ello, nuevamente voy a regresar a autorizaciones generales para seguir haciendo énfasis en que no necesito manejarlo en cada uno de los usuarios. Si me voy ahora a gestión, inicialización, series de numeración, serie uno no tiene autorización, pero en autorización efectiva me dice que tiene autorización total. ¿Por qué? Porque en el grupo de vendedores tiene autorización total. Listo. Entonces ahora, nuevamente regresamos con el usuario Luis Pérez. Vamos hacia oferta de ventas. Ya pudo acceder, ¿verdad? Entonces ya puede consultar la oferta de ventas. Algo importante acá, aunque en este momento yo pude, sin salir o cerrar sesión de SAP Business One, pude ingresar, mi recomendación es siempre que se aplica una nueva autorización, ustedes transmitan al usuario final que debe de cerrar sesión de SAP y volver a ingresar. En este caso, esta funcionalidad, la experiencia ya nos dirá que no hubo problema, ¿verdad? Que la aplicó de inmediato. Sin embargo, pues siempre que se aplica autorizaciones, yo he creado el hábito y acostumbro y recomiendo que se le indique al usuario final que debe cerrar sesión de SAP Business One, ¿verdad? Importante también, porque si ustedes en su arquitectura utilizan algo como lo que nosotros usamos, que es escritorio remoto, a veces los usuarios lo que hacen es cerrar el escritorio remoto, ¿verdad? Y algo como es. Entonces, ya cerré sesión, nos dicen, ¿verdad? Muchas veces nosotros no estamos viendo eso, pero eso no es definitivamente que estamos claros que eso no es cerrar sesión. Ahora voy a ingresar nuevamente. Eso ni siquiera es cerrar sesión del escritorio remoto, ¿verdad? Porque la sesión ahí sigue activa, de acuerdo a sus políticas a nivel de Active Directory y de funcionamiento en su dominio, pues puede ser que las sesiones las cierren después de cierto tiempo, pero ese es un tema más administración Windows. ¿Ok? Entonces ahí sigue SAP aún iniciado, entonces eso no es, ¿verdad? Debo de ir a archivo, finalizar sesión. A eso nos referimos, ¿verdad? Y transmitimos los ejemplos porque muchas veces nos dicen a través de un incidente de soporte, ya el usuario ha salido y parece que el permiso no se aplica. Yo les recomiendo a nivel administradores del sistema que validen esto, ¿verdad? Que sí le dan énfasis al usuario de que debe de cerrar sesión dentro de SAP Business One. ¿Ok? Entonces, ese énfasis en cuanto a le hemos llamado los permisos previos, porque realmente nos estábamos enfocando en el aspecto de consulta de documentos. Sin embargo,
pues notamos el hecho de que debemos de prestar atención a los posibles permisos que pueden ir de la mano para el funcionamiento de la funcionalidad que le estoy concediendo al usuario. ¿Ok? En este ejemplo, únicamente fue las series de numeración. Sin embargo, en otro ambiente, también otro de los aspectos que puede ser necesario son las búsquedas formateadas, por ejemplo. Yo podría decir que un porcentaje muy alto de los proyectos que Quintero implementa hay búsquedas formateadas. Eso significa que si no le doy las autorizaciones correctas, cuando ingresa el documento, las búsquedas formateadas no van a funcionar porque es un permiso adicional como tal. Esa parte la estaremos viendo a más detalle cuando veamos específicamente la gestión de permisos en el Query Manager o los queries que son almacenados en el Query Manager. Sin embargo, hago la mención para que, pues, si ustedes están replicando esto en sus ambientes y practicando el aspecto de conceder permisos a los usuarios, pues realmente pueden enfrentarse con otras configuraciones que deben de prestar atención. Por eso nosotros le hemos llamado los previos. ¿Okay? En este momento, los usuarios que hemos creado, pues realmente ya tienen acceso de tipo lectura. Quizás no pudimos validarlo porque no hemos hecho ningún documento. Vamos entonces a hacer un documento, que en este caso será una oferta de ventas. Listo, vamos a convertir esa oferta de ventas en un pedido de cliente. Y vamos a convertir ese pedido de cliente en una factura. Estos son servicios, es decir, son no inventariables, el que estamos utilizando en nuestro ejemplo. Y listo, ¿verdad? Entonces ya tenemos creados esos documentos. Vamos entonces con nuestro usuario. ¿Ok? Luis Pérez. Vamos entonces a consultar una oferta de ventas. ¿Sí? Sí puede consultarla. Vemos las distintas pestañas. Nexos. No hay ningún problema, ¿verdad? Puede consultarlo sin ningún problema. Vamos a orden de venta. Puede consultarla. Y acá hacemos énfasis a no olvidar los aspectos del licenciamiento. ¿Ok? Recordemos que en la sesión anterior vimos el cuadro comparativo. En este momento, pues toma mucho auge. Vamos para acá a restringirlo. Ahora entonces acá probablemente no dice la movilización de panes adecuada.
Listo, ya he logrado lo que necesitaba. Qué bueno que no es webinar de uso de Excel. Ok, tenemos entonces el módulo de ventas, que es el que estamos interactuando en este momento. Muy importante conocer qué es lo que puedo hacer con cada una de las licencias. Ahorita probablemente no estoy notando ese impacto porque estoy en modo consulta, ¿verdad? Entonces, tanto la licencia CRM y logística, pues tienen o acceso total, tanto a la entrega, orden de venta o similar. El tema de las facturas, aquí sí va a haber un impacto y lo vamos a ver cuando pasemos al siguiente tipo de permiso, que ya es el poder crear y modificar documentos. ¿Ok? No podemos olvidar este aspecto porque esto definitivamente, recordemos que las licencias es lo que mi contrato de esa licencia me permite hacer. ¿Ah? Recordamos que nos hace mucho énfasis que el hecho de que mi contrato me permita hacerlo, la licencia no es el control de las autorizaciones de usuario o permisos de usuario. Únicamente lo mencionamos para que, aunque yo le conceda el permiso que corresponda al usuario, pero si su licencia no permite, no va a poder utilizar esa funcionalidad. ¿Ok? Siempre en el aspecto de documentos, ahora el siguiente ejemplo o escenario que vamos a visualizar es ya la creación y actualización de documentos de ventas. Para ello entonces, continuamos en el aspecto de autorizaciones generales y ahora vamos a modificar el módulo de ventas y le vamos a indicar que tiene autorización total. ¿Ok? Nuevamente haciendo énfasis en los usuarios, Luis Pérez. Vamos ahora a ventas y, por ejemplo, una oferta de ventas, falta autorización, pero en su autorización efectiva, autorización total. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo vendedores. Nuevamente ingresamos con Luis Pérez, ¿no? Ventas, oferta de ventas y listo. Incluso ya tiene el permiso para poder modificar esa oferta de ventas. Nuevamente repito que mi recomendación es siempre que se concede una autorización, indicar al usuario que cierre sesión en SAP Business One. Acá podríamos decir, Eder, pero si realmente funcionó la autorización, sí, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que puede en algún momento que esa funcionalidad ya sin salir de SAP Business One y volver a ingresar e iniciar sesión, funcione, pero en algún momento puede tener un comportamiento extraño. Por otro lado, esto podría decirles que conforme han surgido nuevas versiones de SAP, ya no es tan necesario tener que salir e ingresar. En las versiones anteriores ya era sumamente necesario porque probablemente si alguien no tiene una versión reciente, dígase 9.3, quizás sí tenga que salir y volver a ingresar sesión. Entonces, por eso es que probablemente hemos acostumbrado y creado el hábito en cuanto a esta recomendación. ¿Ok? De igual forma, vamos a ingresar nuevamente. Vamos a oferta de venta, vamos a crear una oferta de ventas.
Sin ningún problema, podemos crearla, podemos consultarla. Vamos al siguiente documento, orden de venta o pedido de ventas. Sin ningún problema. Vamos hacia entrega. Recordemos que Luis Pérez tiene una licencia CRM. Ya hemos podido hacer oferta, pedido, entrega. Vamos hacia factura de deudores. No se tiene autorización para realizar esta operación, ¿ok? Entonces, este tipo de mensajes, lo puedo ver. Si hago esto, si trato de copiar A, también podría visualizarlo sin ingreso a facturas. ¿Por qué? Vemos que acá en facturas yo únicamente puedo consultar. Pero si regreso a las autorizaciones generales y valido ese aspecto, puntualmente para Luis Pérez, ventas, factura de deudores, acá estoy. Dice que falta autorización, pero su autorización efectiva es autorización total, porque pertenece al grupo vendedores. Sin embargo, el aspecto que nos está impactando ahorita es la licencia, ¿verdad? Porque él tiene una licencia CRM. Y si nosotros visualizamos el documento factura, vemos que la licencia CRM solo tiene a nivel contrato poder visualizarlo, ¿ok? Entonces acá es nuevamente hacemos énfasis a lo que vimos en la sesión anterior a nivel teoría, ya en la práctica pues tiene un impacto. Ahora vamos a ingresar con el usuario César Gutiérrez. Este usuario tiene, recordemos nuestro archivo de Excel, una licencia limitada logística, que en este caso una factura, una logística, si tiene permiso completo de poder realizar y actualizar documentos. Entonces, esperar mientras inicie sesión. Acá, pues definitivamente ya ustedes seguramente en su experiencia en el mundo SAP Business One sabrán cómo es que SAP divide ese aspecto. Es decir, normalmente cuando SAP habla de un vendedor o de un usuario de ventas, lo enfoca a que puede usar documentos de oferta, orden de venta, dígase pedido, y hasta ahí normalmente termina su ciclo. Luego ya el seguimiento logístico de salida se lo continúa dando el área de bodega, se lo continúa dando el área de facturación, que ellos normalmente pues tienen una licencia logística y los vendedores con CRM, segmenta ese aspecto. Es entonces donde en las organizaciones en las que no sucede así, en las que al final un usuario es el que hace todo esto, cotiza, confirma, factura, entonces pues la solución es definitivamente asignarle una licencia profesional, ¿verdad? Porque si hace esas dos atribuciones, pues lo mejor es entonces tener que asignarle una licencia profesional. Veamos entonces, César Gutiérrez. Vemos que César Gutiérrez en la oferta de ventas solo puede generarla en tipo lectura. La orden de venta
Sí pudo modificarla. La entrega también, ¿ok? Él tiene autorización total, recordemos que forma parte del mismo grupo. Sin embargo, por ser una licencia logística, la oferta de venta, vemos que únicamente tiene permiso de visualización, ¿verdad? Ese fue el porqué de ese comportamiento. Y ahora la entrega, vamos a copiarla hacia factura de deudores. A él no le presentó ningún problema. Y listo, ya tenemos creado entonces la factura de deudores. ¿Ok? Mismo permiso y probablemente por eso fue que tengo 3 usuarios en un grupo con distinta licencia. Eso fue con fines de ir haciendo esa aclaración. Sin embargo, en la vida real mencionaría que no debiese de ser así, ¿verdad? Pensaría que normalmente en un perfil de usuario, esas personas que forman parte del perfil, todas van a tener el mismo tipo de licencia porque forman parte del mismo departamento, tienen las mismas atribuciones, el mismo rol. Entonces me suena a que ya en la vida real van a tener toda la misma licencia. Lo he manejado así para no tener que crear tantos grupos o perfiles con fines de avanzarlo más rápido, pero es importante pues que en la vida real no necesariamente va a tener que ser así. Eso no quiere decir que por sus necesidades pueda darse este escenario, pero en la mayoría de los casos creería y consideraría que va a ser el mismo tipo de licencia. Ingresemos entonces ahora con Marta Castro. Ella tiene autorización, perdón, como todos los usuarios, los 3 usuarios, pues tiene las mismas autorizaciones con la característica de que ella tiene una licencia profesional. Ok, vamos a hacer entonces todo el ciclo. La oferta de ventas. Oferta de ventas hacia pedido del cliente. Falta indicar la fecha de entrega. Listo. Y esa orden de venta la vamos a copiar directo hacia una factura de deudores. Y listo, ¿verdad? No hubo ningún problema al respecto. ¿Ok? Usuario profesional se encarga de cotizar, se encarga de confirmar, se encarga de facturar y por eso tiene una licencia profesional. Pero, por ejemplo, en este momento pudo hacer su trabajo, no puede modificar datos maestros de socios de negocios, no tiene autorización, tampoco tiene autorización para visualizar o modificar artículos, no puede agregar vendedores, tampoco modificar descripciones. Acá está el indicador del IVA, el indicador del IVA, ¿ok? No puede ingresar a esa opción, ¿verdad? Asiento contable, tampoco, no pertenece a contabilidad. Condiciones de pago, tampoco, no puede estar modificando, no es algo que le compete.
Cuenta asociada, tampoco, no puede, eso sale del área contable. Entonces, ¿por qué hice ese énfasis? Énfasis en que el usuario es un usuario profesional, pero es profesional por las necesidades de sus atribuciones. Sencillo, ella necesita hacer operaciones con la licencia CRM y logística. Definitivamente que a nivel matemático no es lo correcto comprar dos licencias, me tiene mucha más cuenta a nivel de inversión, comprar una licencia profesional en lugar de dos limitadas, y por eso es que hago ese énfasis. Pero el hecho de que le haya comprado y asignado una licencia profesional no quiere decir que por ello sea superusuario y que por ello tenga permisos a hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si lo vemos acá, yo he cumplido con ello, tiene su licencia, puede hacer todas sus operaciones comerciales, pero todos los aspectos que ella no tiene que estar modificando, dígase clientes, dígase artículos, configuraciones de los indicadores de impuesto, no tiene acceso, ¿verdad? Entonces yo como administrador del sistema estoy cumpliendo con mis atribuciones, estoy asegurando la integridad de la información, estoy asegurando la continuidad de la operación porque uno de los tickets que también recibimos mucho es que un usuario ingresa al indicador de impuesto y lo cambia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero, con ello? Voy a ingresar acá, este sí es mi usuario, este es mi usuario que tiene los permisos totales. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá los indicadores de impuesto normalmente son indicadores en los que con acceso total yo sí puedo hacer modificaciones o puedo hacer cambios al respecto de esos códigos fiscales. Parte de los aspectos que normalmente se dan es la modificación de la tasa. ¿A qué me refiero con la modificación de la tasa? Es a esto, ¿verdad? Aunque yo tengo creado acá el indicador IVA, si ahorita ingreso y cambio esto y le pongo acá 0, por ejemplo, pues puedo hacer el cambio. Sucede que a partir de ahora todos los documentos que iba a que aunque el usuario final le coloque IVA, pues resulta que no va a estar calculando el IVA a la tasa que corresponda. Ahora esta base de datos tiene localización Guatemala, en Guatemala es el 12% de IVA, pero lo mismo aplica para el resto de países de la región en los que si hay una tasa pues eso cambia totalmente. Y esto bota totalmente todo el esfuerzo, ¿verdad? Porque recordemos que todo esto es un proyecto de implementación, hay muchas actividades, tanto de la inversión que ustedes hacen para que Integre implemente, del lado de ustedes, reuniones, análisis, capacitación, carga de datos, y perdón, nuevamente por ahí tenemos una desconexión. Bueno, entonces veíamos ya el escenario de los documentos, mucho énfasis en el tema en cuanto al cuidado del licenciamiento, el cuidado en el que aunque un usuario tenga una licencia profesional, no tiene que tener permisos totales, porque normalmente se da únicamente con fines de que pueda hacer combinaciones de operaciones que una licencia limitada no puede hacer, y por ello se le brinda la licencia profesional. Ok. Vimos entonces en el escenario anterior que pues ni siquiera podía ingresar a los datos maestros de socio de negocios y tampoco de artículos. Pues normalmente a nivel de las personas que operan esto, lo ideal es concederles las autorizaciones de lectura
hacia esos datos maestros, ¿ok? Entonces, para ello, voy a ingresar por acá. A las actualizaciones generales, vendedores, y vamos entonces al módulo socios de negocios e inventario. ¿Ok? Estos dos que he resaltado por acá, básicamente les voy a conceder solo lectura a ambos. Probablemente nos preguntaremos por qué, si yo le he concedido permiso de solo lectura, y pues todos lo hemos visto en este momento, que en efecto le configuré a nivel general solo lectura, SAP automáticamente reemplaza el solo lectura y me muestra varias autorizaciones. Vamos a verlo por acá. Esto, ¿verdad? Me refiero a que yo en este momento acabo de concederle autorizaciones de solo lectura, pero SAP visualmente me muestra en el módulo como varias autorizaciones. Esto la documentación nos indica que se debe a que, en efecto, SAP comprendió que yo quiero darle solo lectura al módulo, pero el módulo, si yo lo amplío, tiene algunos aspectos en los que no hay forma de darle solo lectura. ¿A qué me refiero? Vemos que en la sección de socios de negocios está este permiso que se llama si puedo o no crear socios de negocios, y también tiene un submenú en el que dice se crean datos maestros de deudores y acreedores y se crea socio de negocios principal. Estos, al comprender SAP que yo solo quiero lectura, los coloca como falta autorización. Es por ello que al tener una combinación de ciertas funcionalidades de tipo solo lectura más otras que aparecen como falta de autorización, es por ello que SAP automáticamente en el título del menú está colocando el concepto de varias autorizaciones. Ese es el porqué, ¿verdad? No es que un error por parte de SAP y que le dé muchas veces o seleccione muchas veces autorización de tipo lectura, siempre va a suceder lo mismo. Esto en los módulos en los que tenga este tipo de comportamiento a través de las funcionalidades que forman parte del módulo. Únicamente para que no vayamos a confundir de que puede haber un problema con ello. ¿Listo? Entonces ya tenemos lectura, socios de negocios e inventario. Vamos entonces a regresar con el usuario de Marta Castro. Como mencionábamos, les sugiero finalizar sesión y volver a iniciar sesión. Siempre que haya modificado un permiso de usuario. Recordemos entonces que yo me encontré en la factura de deudores y desde acá, ya sea desde la flecha de enlace, vemos que sin ningún problema puede consultar al socio de negocios. Lo hice bastante sencillo, ¿verdad? Autorización de solo lectura. Luego pueden existir ya necesidades muy particulares de su organización
en la ficha de datos maestros de socios de negocios, ¿ok? Por ejemplo, un aspecto que ustedes pueden notar en este momento es el hecho de los saldos. SAP considera que eso es un aspecto mucho más delicado y tiene permisos especiales para validar si ustedes van a mostrar el saldo como tal, en este caso, del socio de negocios, ¿ok? Y en este momento, debido a que estamos enfocados en los permisos o autorizaciones del módulo de ventas, solo quise mostrar el cómo esta necesidad, que es muy común, puedo darla rápidamente. Ya más adelante, por supuesto, en las siguientes sesiones de webinars, podemos entrar a más detalles al respecto de los socios de negocios. Algo importante acá es que este usuario, recordemos que le concedía acceso de lectura. Entonces, ya estando acá en la ficha de los socios de negocios, veamos que puede ver información también de proveedores. ¿Por qué? Porque yo ya tengo creados socios de negocios proveedores, ¿verdad? Incluso acá quise ejemplificarlo, el proveedor de materia prima. Por acá realmente no me interesaría que alguien esté viendo los contactos por parte de ventas de mi proveedor de materias primas. ¿Por qué? Porque esa es información confidencial normalmente. Es decir, el área comercial no sabe a veces quiénes son mis proveedores de materia prima y el hecho de que ellos puedan ver el teléfono, la persona de contacto, direcciones y demás, podría ser un grave error para mi organización porque al final son muchas veces secretos estratégicos de la organización. Y segundo ejemplo, tengo otro proveedor que es el proveedor de servicios gerente general. No es más que el gerente general emite una factura para la empresa. Entonces, pues definitivamente, ¿verdad? Sería un error que alguien del departamento comercial vea cuánto es lo que factura el gerente general para su organización. Entonces, aunque mostré que era bastante sencillo, es importante que no lo dejemos así a la ligera. Entonces voy a mostrar en este momento algo importante en cuanto a los socios de negocios. ¿Ok? Socios de negocios, ¿no? Tipo. ¿Ok? Y acá entonces es donde viene la parte muy importante, que aunque le haya dado permisos de solo lectura, en el caso de los socios de negocios, debo de prestar atención a al tipo, ¿verdad? Porque SAP Business One maneja los tipos para, para los dos aspectos. ¿Ok? Entonces, en este caso, proveedores es falta autorización, porque alguien del departamento comercial que está haciendo documentos de ventas solo debe ver información de clientes y de leads, ¿verdad? O lo que ustedes necesiten. Puede ser que ciertas personas del departamento de ventas sí manejan leads. También puede ser confidencial a veces en ciertas organizaciones porque los leads pues son clientes prospectos y a veces las empresas pues no necesitan que sea información compartida para evitar que pueda haber algún tipo de sabotaje en los nuevos negocios. ¿Listo? Entonces, ya he indicado acá que el tipo socio de negocios ni siquiera puede visualizarlo en modo lectura. Vamos a ingresar nuevamente. Y listo, ya hemos ingresado entonces con Marta Castro. Nuevamente vamos a socios de negocios. Cliente 1, cliente 2. Y ya no le aparecen más registros. ¿Ok? Ya no aparecen proveedores. Igual forma si busca proveedores, comodín asterisco.
Para buscar todos, le aparece como si no existieran, ¿verdad? Como si no hubieran proveedores. Listo, ahí sí ya podremos sentirnos más tranquilos de la autorización que hemos brindado a dicho usuario. ¿Ok? Como mencionaba, vamos a ver este aspecto del manejo de gestión de vendedores en documentos por las funcionalidades que SAP nos brinda a nivel de autorizaciones. ¿Ok? Entonces, probablemente ahorita no podemos notar ese aspecto porque tenemos autorización total. Vamos a quitar esa autorización total. Vamos a retornarlo como falta autorización. Y vamos a ser más puntuales y específicos en enfocarnos únicamente en darles autorización a estos documentos, oferta de venta, orden de venta, entrega. Vamos a indicarle también que la solicitud, vamos a indicarle que la factura de deudores, factura más pago también, nota de crédito, factura de reserva, únicamente, ¿verdad? Ahí probablemente me enfoqué en este momento en los aspectos de los documentos del módulo de ventas. Únicamente excluí la solicitud de anticipo de clientes y factura de anticipos, porque es algo que en este escenario probablemente no se utiliza. La mayoría de nuestros clientes no utilizan estas opciones, pero pues quien sí lo utilice, será importante gestionarlo adecuadamente. Ok, entonces, en este momento nosotros tenemos dos autorizaciones, que es en las que nos vamos a estar enfocando. Vamos a remarcarlas por acá. ¿Ok? Modificar empleado del departamento de ventas y actualizar el empleado del departamento de ventas. En este momento tenemos falta autorización para que podamos comprender de mejor manera el impacto que tiene cada una de ellas. ¿Ok? Veamos entonces, regresamos con nuestro ambiente, Marta Castro, finalizar, como ya hemos mencionado, pues ir creando este hábito de siempre que haga un cambio en autorizaciones, iniciar nuevamente. ¿Y listo? Vamos entonces a realizar una oferta de ventas. Y normalmente lo que sucede es que cuando yo he seleccionado a un socio de negocios, dígase un cliente o un lead, el cliente o lead tiene asignado un vendedor por defecto. Esta es una funcionalidad que SAP utiliza en cuanto a definirle un empleado del departamento de ventas a ese cliente. De acuerdo al giro de negocio, hay organizaciones que sí manejan esto muy rígido, es decir, a este cliente solo le atiende este vendedor. Entonces, ahora que estoy haciendo el documento, vemos que en efecto SAP Business One le asigna el vendedor que corresponde basado en la ficha del socio de negocios.
Si yo trato de asignar otro vendedor, me indica que no tiene autorización para realizar esta operación. Modificar empleado del departamento de ventas. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy útil en ciertas organizaciones. ¿Por qué, verdad? Bajo el escenario que mencionábamos en el que la organización tiene la política de que a un cliente le atiende un vendedor en particular, se crean también políticas del tipo, ok, aunque el cliente llame y no se encuentre el vendedor que lo atiende, cualquiera puede grabarle su cotización o similar, pero esa venta no se la puede asignar a él mismo, ¿verdad? O sea, esa venta va a ser para el vendedor que corresponda, ¿ok? Hay empresas que tienen esas políticas y con este permiso de usuario vemos que SAP nos apoya en garantizar que se maneje de esa manera la política, ¿ok? Vemos entonces que no me permitió hacerlo. Para ganar tiempo, finalizo la sesión. Regreso a las autorizaciones del grupo vendedores y voy a concederle el permiso de modificar empleado de ventas. Los permisos son probablemente confusos, ¿verdad? Porque ¿qué diferencia hay entre modificar y actualizar? Pues es parte de lo que estamos viendo, ¿verdad? En este momento, esa funcionalidad que es poderle asignar al momento de crear un nuevo documento de ventas es este permiso, que se llama modificar empleado del departamento de ventas. ¿Ok? Y se refiere entonces a que cuando yo creo un documento le pueda asignar un vendedor distinto desde el momento en el que lo estoy creando. Entonces esa sería la definición o aclaración más sencilla al respecto. Cuando estoy tratando de crear un documento, que no pueda asignarle un vendedor distinto del que fue definido en la ficha del socio de negocios. Ahora sí, ¿verdad? Estoy diciendo que esta venta, aunque el cliente tiene definido el vendedor 1, para este documento yo le definí el vendedor 3. Todo configurado desde el permiso de usuario modificar empleado del departamento de ventas. ¿Qué pasa con un documento como este que acabamos de crear en el que es el vendedor número 3? Ok, pero no sé, me equivoqué, me dicen que no, que el vendedor 3 realmente no le ha dado seguimiento a esa cotización y que ha sido el vendedor 1. Realmente el vendedor 1 lo ha llamado, incluso fue a sus oficinas, él le ha dado el seguimiento y la venta debería corresponderle al vendedor 1. Vemos que no tengo autorización para ello y es el siguiente permiso, actualizar empleado de ventas. Entonces, el permiso actualizar empleado de ventas, que es el siguiente que estábamos visualizando, se refiere a ello. Cuando ya está creado un documento, puedo modificarle el empleado de ventas a ese documento que ya fue creado, es este permiso. Borramos entonces. Autorización total. Y SAP lo ha separado, en este caso pues vamos a visualizarlo rápidamente. SAP los maneja como permisos separados porque no son dependientes, es decir,
Ahorita pues hicimos el ejercicio en el orden, cuando creo un documento, cuando modifico un documento, pero podría tener solo uno de esos dos permisos. O sea, no son permisos que tengan que ir de la mano. Son totalmente distintos. Uno es al crear el documento y el otro, cuando un documento ya está creado, poder modificarle el empleado de ventas. Y vamos hacia oferta de ventas. Y no era el vendedor 3, es el vendedor 4. ¿Okay? Y listo, esto es normalmente un aspecto importante que mencionábamos, el tema de la gestión del vendedor en el documento de ventas. La ganancia bruta también puede ser otro aspecto que se restrinja. La ganancia bruta, pues normalmente nos indica cuál ha sido la utilidad, la ganancia bruta que he tenido en un documento en particular. Y puedo visualizarlo desde acá, clic derecho, ganancia bruta. No tengo autorización, ¿verdad? Hemos estado viendo que aparece la opción de la autorización temporal para que alguien más pueda autorizarlo. Esto lo habíamos mencionado ya en la sesión anterior. Y listo. Quizás quise mostrarlo ahorita, es decir, para hacer el énfasis en esa autorización temporal. Una característica importante, que si pudieron notarla, es que al utilizar en mi caso la autenticación de dominio, es decir, nosotros usamos las funcionalidades de Single Sign de SAP Business One, yo esas autorizaciones las hago también con mi autorización, mi usuario de dominio. Claro, también lo puedo hacer con mi usuario SAP, pero SAP lo va orientando también a que si el objetivo es enfocarlo a que quiero centralizar todo en mi usuario de dominio, vimos que pude manejarlo de esta forma, ¿ok? Entonces, ya me está mostrando como tal acá la información específica, como tal, de la ganancia bruta que existe. De igual manera, vamos a conceder el permiso y vamos a mostrarlo específicamente. ¿Ok? Este es el permiso. Entonces, con el usuario, listo, ¿verdad? Ya puede entonces visualizar los aspectos de ganancia bruta. Ok, hay otros permisos definitivamente como la desviación de inventario en documento, es decir, cuando existe una desviación del mínimo stock del artículo, desviación del límite de crédito en un documento, estoy tratando de hacer un documento al cliente y excede ese límite de crédito. Normalmente lo que sucede es que si yo no tengo estas autorizaciones, no voy a poder hacer esa confirmación y esa restricción se hace con fines de que si no, si estoy haciendo un documento y me voy a quedar sin el mínimo, pues que no permita hacerlo.
si voy a exceder el límite de crédito, que no se lo permita hacer a ese usuario en particular. ¿Ok? Entonces, esos permisos se encuentran siempre en la autorización general, vendedores, y vamos a mostrar acá, ventas. Por acá tengo estos aspectos, ¿verdad? Esos que mencionábamos. Los tres probablemente, confirmar desviación del límite de crédito, confirmar desviación del límite de endeudamiento y confirmar la desviación del límite de almacén. Tanto en este caso, otro de los aspectos es la modificación de filas en el documento. Este va muy de la mano cuando deseo brindarle autorización a los usuarios a que puedan modificar precios. Normalmente, en ciertos giros de negocios, el objetivo es que el usuario no modifique precios, entonces este permiso se le bloquea, no se le brinda al usuario para evitar que esté modificando precios en las filas, ¿ok? No aparece, ¿verdad? Como modificar precios. Sin embargo, para los precios es para lo que más se utiliza, porque al final SAP lo que sucede es que si modifico el precio, entonces estoy modificando el total de la fila. Este es un permiso bastante importante de manejar si es que así se va a gestionar, ¿verdad? Porque sabemos que hay giros de negocios que no es así. De hecho, ni tienen listas de precios definidas, el vendedor le asigna el precio que corresponda. Si para su giro de negocio corresponde, pues definitivamente será algo importante de incluir. Mencionábamos y lo muestro en la presentación como otros, ¿verdad? Porque pues definitivamente vemos en ese listado que hay otros permisos adicionales para mencionar quizás los más importantes y recomendaciones de prestarle atención. Yo mencionaría documentos con importe cero, idealmente bloquearlo, porque es acá donde a veces por errores, ¿verdad? Errores de digitación, no me doy cuenta y le doy crear al documento y se crea el documento en cero, principalmente en el tema de cuando hago una factura, hoy en día, tema de factura electrónica y por hacerlo rápido, similar, no me percaté. Si bloqueamos este permiso al usuario, pues definitivamente que podemos evitar ese tipo de escenarios o errores que puedan irse generando. Otro aspecto importante podría ser también de documentos de deudores modificados que ya tienen contabilización. ¿Por qué SAP contempla que yo puedo restringir eso? Es decir, un documento que ya fue contabilizado, dígase una factura, una nota de crédito, una entrega, una devolución, yo ya no quiero que puedan modificar, en este caso, los usuarios. Vamos a ampliar un poco más acá para que podamos ver la descripción completa. ¿Ok? Documentos de deudores contabilizados modificados. ¿Ok? El otro aspecto, quizás que en algún momento nos ha solicitado departamentos financieros, es no permitir la modificación de cuentas asociadas. ¿Eso por qué, verdad? Porque realmente la cuenta asociada es sumamente importante para llevar el correcto control de la cuenta por cobrar. ¿A qué nos referimos con ello? Si yo ingreso acá una factura de deudores, selecciono al cliente, vemos que por defecto SAP nos está asignando la cuenta asociada que esté parametrizada en la ficha del socio de negocios, ¿verdad? Pero realmente si yo no controlo ese permiso, el usuario final puede venir y asignarle otra, ¿no? Y normalmente pues SAP ya tiene contemplado eso para restringirlo a través de permisos de usuario porque este es un aspecto financiero. Entonces, ¿por qué un usuario que factura, que muchas veces no tiene el conocimiento contable, podría modificar? Entonces, a ese usuario se le bloquea y solo se le permite al área de contabilidad. ¿Ok?
Excelente. Bueno, como mencionábamos, pues realmente es bastante extenso la cantidad de funcionalidades. Hemos visto en este momento únicamente los permisos del módulo de ventas y otros que van de la mano y aún así, pues vemos que el tiempo avanza bastante rápido. Sin embargo, esperamos pues definitivamente que ya estos aspectos que hemos visualizado, perdón, sean de mucha utilidad en la sección de ventas y en las próximas sesiones poder ir revisando aún